Hola a todos, yo soy Alejandro Cifuentes, director de portafolios de MMG Bank. Conmigo está Roger Kinkett, vicepresidente de banca de inversiones de MMG Bank, y esto es del Alfa a la Beta, donde les venimos a presentar lo más relevante de los mercados globales. Roger, en cuanto a las curvas del Tesoro americano, lo más relevante que sucedió en el último mes fue el movimiento de las tasas, especialmente las de largo plazo. Hay muchas cosas sucediendo en el mundo, las expectativas de inflación y crecimiento de los inversionistas han cambiado bastante. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, en efecto, hay muchas cosas pasando en estos momentos en todas partes del mundo, y en un mundo globalizado como el de hoy en día, cualquier cosa afecta a otra cosa y esa otra cosa puede afectar a otra cosa, y se encadenan movimientos en las tasas de interés. Y estamos viviendo una época que interesante. La curva misma, si hablamos de la curva de tasas del tesoro, está invertida hasta cierto punto, especialmente la relación entre los primeros 3 años con los bonos mayores a 10 años. Y esto no es típico, ya que uno pensaría que las tasas a largo plazo siempre deberían ser mayores a las tasas al corto plazo, por todo el tema de la incertidumbre que existe a largo plazo. Pero con el ambiente inflacionario hoy en día, que ya venimos desde el año pasado viviendo una época de vuelta que tampoco es típica, usual, hemos visto que estas tasas a largo plazo, que usualmente son un reflejo del crecimiento a perpetuidad, de la inflación sostenida en el tiempo, cuál debe ser un monto normal, se esperaba que iba a ser más bajo y recientemente subió. O sea, recientemente el último mes, las tasas a largo plazo subieron mucho más rápido que las tasas a corto plazo. Durante los últimos 18 meses lo que había pasado era lo opuesto. Las tasas a corto plazo estaban subiendo más rápido que las tasas a largo. La curva se invirtió. Y lo que hemos visto es un ligero movimiento en una dirección de aplanamiento en la curva. Ligero todavía, sigue estando invertida, pero es un reflejo de lo que el mercado hoy en día está viendo que puede suceder. Y es que tal vez la inflación no se va a ir tan rápido como pensábamos. Tal vez va a haber un poco más de inflación a largo plazo de lo que históricamente se ha visto. Ya estamos viendo tasas a 10 años arriba de 4, 4.40, casi llegando a 4.5 si uno se va a los 20, 30 años. Eso es una manera del mercado de decirte dónde está viendo las cosas a largo plazo según las condiciones hoy y la potencial de crecimiento alrededor del mundo en dólares, que por ahora sigue siendo una de las monedas más fuertes que existen. De acuerdo. Y yo lo único que agregaría a eso sería esas expectativas de inflación y crecimiento a largo plazo o a futuro. Muchas veces responden por esa política fiscal de Estados Unidos. Vamos a decir que el votante promedio, por ahí dicen que ya se ha movido un poquito más a la izquierda, ya está dispuesto a aceptar más gasto público, más ayudas fiscales de parte del gobierno a las personas. Yo creo que todo esto es un proceso de redescubrimiento de cómo se va a ver la economía a largo plazo, ¿no? Sí, hay un modelo económico cambiante. Siguen habiendo presiones deflacionarias que todavía estructuralmente existen. Te diría que una de esas es que por lo menos en los países desarrollados cada vez hay menos gente. O sea, la tasa de, ¿cómo se tiene un término en español? No me lo sé, pero la tasa de la gente que está naciendo es menor a la tasa de la gente. Cambio de natalidad. Y en menos gente, menos consumo, en teoría menos crecimiento económico y por ende menos inflación sostenida en el tiempo. Pero también estamos viendo otro fenómeno en paralelo en los países desarrollados, que es la inmigración. Y eso puede estar compensando un poco la falta de crecimiento estructural interno que están teniendo estos países, que eventualmente uno pensaría, con tanta gente entrando al mundo desarrollado, no solo Estados Unidos, sino también Europa, el consumo puede regresar. Y eso puede seguir generando crecimiento económico sostenido en el tiempo. Si es un poco más socialista, en lo que los gobiernos gastan más en vez de la gente y invierten más en la gente, y eso es lo que moverá la economía, puede ser en una tendencia que se está viendo en varios países. Bueno, estos movimientos de tasas, de vuelta, en un mundo que todo está conectado, tienen su impacto en otros tipos de activos. ¿Cómo tú lees lo que ha pasado el último mes? Por ejemplo, en las acciones, en los índices más importantes que hay, podemos hablar del S&P 500, podemos hablar del Nasdaq, podemos hablar de índices globales. ¿Cómo lo lees? Sí, interesante que preguntes eso, porque otra vez volvemos a tener correlaciones positivas en
lo que son mercados de riesgo y mercados sin riesgo, ¿no? Que venía siendo bonos del Tesoro americano. Y lo que pasó el mes pasado, los últimos 30 días, fue que los bonos del Tesoro cayeron en precio y también los mercados bursátiles o los índices de acciones también cayeron. Esto es algo que venía sucediendo en 2021 y 2022, respondiendo quizás a esa incertidumbre inflacionaria de cómo se iba a ver la inflación y el efecto que estaba teniendo en todos los mercados. Yo creo que aquí entra un poquito en la importancia de la diversificación que uno debe tener en su portafolio, ya que si otro tipo de mercado, especialmente de renta fija corporativa, especialmente de corta duración, fue mucho más resiliente. Entonces aquí es donde venimos a ver que esas expectativas inflacionarias están jugando un papel donde impacta de manera negativa los mercados de riesgo, impacta de manera negativa la larga duración, pero no te impacta negativamente en todo lo que son corporativos cortos, donde hay mucha resiliencia porque la economía americana también le está yendo muy bien. Entonces todo lo que son papeles grados de inversión, llámese un Apple, llámese un Amazon, llámese un General Mills, le está yendo bastante bien. Entonces es un mercado complicado de uno poder sortear, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo he visto en este año. Es curioso eso. O sea, si regresamos al 1 de enero del 2023, ¿cuál era el portafolio ideal que la gente pensaba debería tener en ese momento? Recuerda, estamos hablando de un año muy negativo en acciones, un año muy negativo en la renta fija, o sea que las tasas ya estaban altas. Recuerdo que había gente diciendo yo para qué voy a tomar más riesgos y puedo invertir en bonos del Tesoro a... ¿Cuánto estaban en ese momento? 4 y algo. Y resulta ser que el equity market es el que está outperforming, todo lo que es alto riesgo está outperforming. Total. ¿Cómo cambia un poco la lógica de un inversionista racional en ese momento de lo que en verdad sucede? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que dice mucha gente es que la gente empezó a tomar riesgo en tecnología, porque se esperaba una recesión en el primer trimestre del año. La gente empieza a resguardarse en las empresas tecnológicas porque dicen, hey, el crecimiento de una empresa tecnológica no depende de, vamos a decir, el crecimiento de la economía. Yo prefiero comprar Amazon, Apple, Nvidia, Tesla, porque su modelo económico depende de ellos mismos. Todo el mundo salió a comprar ahí. Después salen las noticias de inteligencia artificial. Todo el mundo entra al mercado y lo clásico de un mercado, o vamos a decirlo de una manía, ¿no? Entre más sube el precio, la gente compra más. Es una manía entonces, ¿tú crees? Eso es lo que uno piensa, por lo menos a corto plazo, porque en realidad, por ejemplo, Nvidia duplicó su capitalización en un periodo de 2 meses. Eso es algo que en verdad es extraño ver una empresa tan grande, ¿no? ¿Y los fundamentos acompañan eso? Bueno, Nvidia está transando, la última vez que lo revisé, a 42 veces ventas por acción. Ventas por acción. Sí. Interesante. Top line. Ok, ¿y esto cómo influiría en cómo un portafolio se posicionaría hoy entre renta fija y renta variable? Esa es una pregunta. Lo que nosotros hemos hecho, por lo menos para nuestros clientes, es tomar un poquito más riesgo en alternativos, que tienes ese tema de iliquidez, pero tienes un horizonte de inversión mucho más largo, ¿no? Porque al final el inversionista lo que hace es que empieza a recortar su horizonte de inversión cuando ve estas movidas y dice, bueno, si el mercado subió 40%, ¿por qué no compro? Porque va a subir otro 40%. Entonces empiezas a cambiar tu horizonte de inversión. Pero siempre lo que nosotros recomendamos es ir diversificando y mantener tu horizonte de inversión que tenías inicialmente. Si tu horizonte de inversión es 5 años, normalmente cosas que suben demasiado rápido entregan esas ganancias, ¿no? Dentro de un plazo de 5 años, claro, hacia adelante, hace todo el sentido. Sí. Roger, entrando especialmente a temas económicos, a Reserva Federal se le criticó mucho de que estaban haciendo un error de política, de que se demoraron mucho en subir las tasas después que las han subido demasiado, de que iban a crear una recesión. Todo el mundo decía que venía una recesión en el primer trimestre del año. Lo que estamos viendo ahora quizás es el escenario ideal para Jerome Powell, el chairman de la Reserva Federal, donde vemos que cae la inflación naturalmente desde el pico donde veníamos. Las expectativas de salarios medidas por el Employment Cost Index están hacia la baja, se están normalizando otra vez donde veníamos, pero vemos que hay crecimiento económico robusto en Estados Unidos. Hoy en día la expectativa de crecimiento es 5.8% anualizado para el tercer trimestre del año. En este escenario que estamos viendo ahora mismo, no sé tú qué pensarías
que es lo más relevante que debería revisar un inversionista? ¿Sería la parte inflacionaria o la parte de crecimiento? ¿A dónde deberíamos nosotros concentrarnos? Buena pregunta, hay varios puntos ahí. Empezaría por, sí, en efecto, hay ciertos indicadores que están mostrando un cambio de tendencia. Ahora, no te puedo decir con un 100% certeza que este cambio de tendencia es permanente o es tal vez una corrección temporal. Yo creo que es un momento en el que vale la pena que todos los inversionistas evalúen opciones, tengan sus cartas listas y jueguen la carta que les favorezca utilizar en base a lo que empieza a suceder los siguientes 3 meses. Porque van a decir mucho si esto es un cambio de tendencia importante, me refiero a caída en inflación. Ya tenemos varios indicadores que están empezando a mostrar que se puede abrir el pico, como dijiste, y empezando a bajar, pero no sabemos si eso va a ser y vuelve a subir. Como en los 70s. Exacto. Y lo del crecimiento, y las expectativas de crecimiento por encima del 5% para el tercer trimestre, eso es fuerte, eso para una economía desarrollada como la de Estados Unidos es un montón de cambio en el Producto Interno Bruto, o sea, estamos hablando de números enormes, sí. Que de vuelta pudo haber sido algo coyuntural de un plazo muy corto de tiempo, o puede ser algo que se quede algo más. Parte de la caída de la inflación puede estar ya driven por el periodo que estamos comparando este año con el año pasado, con el momento en el que la gasolina, el barril de crudo estuvo en un punto muy alto. El tema de los servicios, todavía parece que sigue habiendo empleo, a pesar de que el costo, lo que miden ciertos indicadores, es que el costo del empleo puede estar bajando un poco o dejando de crecer tan rápido. Estos indicadores, sí, yo lo que le diría a los inversionistas es tengan un plan ante los diferentes 3 o 4 escenarios que puedan pasar. Baja inflación, sube crecimiento, baja inflación, baja crecimiento, sube inflación, sube crecimiento, sube inflación, baja crecimiento. Pero no lo he repetido, pero esos son los escenarios en los que yo tendría un plan diseñado para atacar en base a lo que esté sucediendo, lo que estemos viendo se está volviendo la tendencia. De acuerdo. En el momento todo parece estar bien, pero sí es un periodo de alta incertidumbre porque es algo extraño, ¿no? Que la inflación esté cayendo tan aceleradamente, con un crecimiento tan fuerte o tanto consumo o tanta demanda de servicios y tanta demanda interna, ¿no? Claro. Uno esperaría lo contrario, o sea, uno esperaría que la inflación vaya a empezar a caer a medida que el crecimiento cae. Exactamente. Menos demanda, menos inflación. Menos crecimiento económico. Es lo que tendría sentido. Exacto, así que algo es lo que va a agarrar fuerza y algo es lo que va a marcar tendencia. Sí. Estemos listos para eso, ¿no? De acuerdo. Hay ciertos cambios también que se están dando en el mundo ahorita que pueden tener un impacto. O sea, uno de esos son los avances tecnológicos que tú mencionaste anteriormente, con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Eso puede tener un impacto enorme en la cantidad de trabajos que se empiezan a generar nuevos, porque la gente está empezando a ser más eficiente. Al ser más eficiente la gente, las empresas, pues. Al ser más eficiente la gente, las empresas son más eficientes. Al ser las empresas más eficientes, tal vez necesiten menos gente. Y eso le puede empezar a poner de vuelta presión al crecimiento y a la inflación. Y a la demanda. Y a la demanda también. De acuerdo. Y se puede volver un nuevo círculo vicioso. Y ahí podemos entrar en teorías económicas un poco más, diría, modernas. Pueden ser una nueva tendencia también, ¿no? Sí, de acuerdo. Roger, China, yo creo que no podemos dejar de hablar de China antes de cerrar este capítulo. Muchas cosas están pasando en el gigante asiático, empezando cosas no tan positivas, ¿no? Empezando yo creo que por el desempleo de personas jóvenes en 21%. Ya el gobierno chino decidió dejar de reportar la cifra. Como dicen por ahí, tú no dejas de reportar algo que sea positivo. Están empezando todas las quiebras del sector inmobiliario de los constructores. Siguiendo, hace un par de años tuvimos una ola. Evergrande ya hizo filing de capítulo 15 en Estados Unidos, y muchos de los productos fiduciarios que se vendían al inversionista retail, inversionista privado en China, hoy en día ahora están dejando de pagar sus cupones o pagar sus dividendos, y esto ha creado una zozobra en el gobierno
Estuve leyendo recientemente, Roger, que China tiene un problema de 4Ds, que es deuda, demográfico, un problema de demanda y lo que en inglés llaman decoupling, que es básicamente esa tendencia de que el oeste se está despegando del este y Estados Unidos está buscando nuevas rutas o nuevas cadenas de suministro. En tu opinión, lo primero, ¿qué tú crees que sería el impacto de que China, o qué tú crees que podría impactar China al mundo, ya sea en inflación, crecimiento, que hemos hablado tanto del tema en este episodio, todo esto que está sucediendo internamente en la economía? Bueno, te diría que muchos de estos problemas que mencionas ya son problemas de países de primer mundo, ¿no? Uh-huh. De países desarrollados, pues, por no usar el término primer mundo, que es un poco viejo. Uh-huh. Pero sí, en efecto, lo que pasa en China ya hoy en día es material para el resto de las economías. Todos sabemos la relación económica que existe entre China y Estados Unidos, la relación que existe entre China y Europa, los problemas que existen entre China y sus relaciones con otros países, que yo creo que ese es otro tema geopolítico que no podemos, si quieres, tocar más adelante. Pero si empezamos si China tiene estos problemas internos, deja de crecer, empezamos a ver deflación, probablemente eso también tiene su otro lado en materia de comercio mundial. Uh-huh. O sea, el producto chino se puede volver más competitivo aún, Uh-huh. cosa que exportaría deflación al resto de los países que consumen productos fabricados en China. Uh-huh. Esto puede tener un impacto beneficioso en algunos países que están teniendo problemas de una inflación más alta de la que quisieran. Puede tener impacto negativo en países que hoy en día están siendo competitivos con China, como mencionaste, que ya están empezando a source de otros lugares, productos se están desarrollando más cerca de los lugares donde se consumen, lo cual le pone una presión a China porque tiene que ser competitivo de vuelta. Probablemente eso regrese a una posición en la que China vuelva a ser muy competitivo a nivel mundial. O sea que sí, todo lo que pasa en China tiene un impacto, afecta a Panamá. Definitivamente una de las rutas más importantes del canal Uh-huh. es de Asia hacia la costa este de Estados Unidos. O sea que el volumen de tránsito que se genere de estos países tiene un impacto directo en el número de buques que transitan en el canal, que puede ser positivo o puede ser negativo. Interesante. Sí, también en el tema de demanda quizás no sería tan positivo para Europa, ya que muchos artículos de lujo europeos son comprados en Asia. Y entonces todo este tema de demanda, este problema de consumo interno que tiene China, podría entonces tener un efecto negativo en el crecimiento europeo, que probablemente tenga otro impacto negativo en la economía global de otra manera que en realidad no hemos pensado también, ¿no? Hasta en Latinoamérica. No, totalmente. Sí, por muchos años el crecimiento de muchos artículos o empresas de productos de lujo venía de Asia. Países en vías de desarrollo, se estaba creando mucha riqueza, mucha gente con poder de consumo que históricamente no existía, se estaba regando hacia una clase, una población enorme. Sí, claro. Que para muchas empresas eso fue una oportunidad de crecimiento importante que lograron capturar, y eso les puede generar un impacto negativo fuerte. Ahora, los números siguen siendo enormemente grandes. O sea, una deflación en China sí puede generar un impacto, pero no creo que eso pueda causar una crisis por el lado de consumo que pueda tener un impacto global. Lo segundo que mencionaste es commodities. Afecta mucho a América Latina. China es uno de los principales compradores de materia prima que existe en el mundo. ¿Y dónde está gran parte de las reservas de materia prima que hay en el mundo? Mucho está en América Latina. Esos eran los principales. China era la principal contraparte comercial de gran parte de estas empresas enormes en Brasil, Chile, Perú. O sea, todo esto lo compraban los chinos. De vuelta, si China vuelve a ser competitivo en producción, o aumenta, porque siempre lo han dejado de ser, Uh-huh. aumenta su nivel de competitividad en producción, puede que esto no afecte tanto. El problema sería si China deja de ser productivo, entonces deja de comprar tanto, deja de demandarle tanto a América Latina, y eso sí puede tener un impacto enseguida en toda la región, incluyendo Panamá. De acuerdo, algo interesante que yo creo que no mucha gente sabe, ahora muchas de las maquilas, ese modelo económico que lanzó a México en su momento, ahora muchas de las maquilas mexicanas
están entrando las compañías chinas a México y están montando sus propias, vamos a decir, líneas de suministro para Estados Unidos, pero se están viendo como un problema cultural, que obviamente que el empleado chino no es lo mismo que el empleado mexicano, los salarios no son iguales, aquí hay temas de sindicatos que no tienes en China. Estamos viendo una reconfiguración, y hasta lo vemos en el tema de BRICS, que bueno, acaban de celebrar una reunión en Sudáfrica. Sí. Hay gente que dice que va a ser importante, otra gente dice que no. Yo me paso del lado que no creo que vaya a ser relevante para el mundo, porque en realidad parte de lo que pasa, y yo creo que es un tema de China, tiene competencias económicas que van en contra de sus vecinos. Por ejemplo, China e India son rivales económicos. En verdad, India lo que quisiera es absorber esa producción de la que hablas. Claro. Entonces no sé si en algún momento van a llegar a un acuerdo donde económicamente puede tener sentido para los dos, vamos a decirlo, tener un pacto estilo NAFTA como tiene Estados Unidos con Canadá y México. No, totalmente. Si los intereses económicos dentro de los mismos países que conforman BRICS y los nuevos aliados que están entrando no van en la misma dirección, simplemente va a ser un equipo que trata de dar un mensaje en conjunto para entonces alinearse o tratar de alinearse con los otros países que no son parte de BRICS, con quienes sus intereses económicos ya tienen una dirección similar. Claro. O sea, más le importa a China por debajo de la mesa su relación comercial con los países desarrollados de los que probablemente estén dispuestos a públicamente decir que lo están, porque igual tienen que verse como un país poderoso y tener esta percepción y estabilidad de orden y de poder de negociación y de estructura a nivel mundial. Pero sí, los países desarrollados dependen tanto de China como China de ellos. Total. Es una relación económica que no va a ser muy difícil de romper. Simbiótica. Simbiótica. De acuerdo. Bueno, esto fue todo en este episodio de Alfa a la Beta. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en MMG Bank PA, y visitarnos en nuestra página web para cualquier otra información adicional. Como esto va a estar en YouTube, yo creo que si lo buscan ahí abajo deberían estar todos los links. Así que muchas gracias y espero vernos la próxima vez. Gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias a ti.